Listo. Hemos culminado con la primera parte, ¿ya? Ahora vamos ya a fractura segmento por segmento, ¿no? Esa, quizá esta parte sea la que más pregunten también, ¿ya? Y vamos a hacer con fracturas de inclusiones a nivel de miembro superior, ¿ya? Vamos a tener un caso, mujer de 53 años presenta una fractura cerrada de radio distal, tipo Poles. Ha sido tratada mediante una reducción, o sea, una alineación de una colocación de yeso braquipalmar. ¿Cuánto tiempo ustedes ya saben? 6 semanas, antebraquipalmar. A veces también se le puede poner antebraquipalmar. Va a depender en realidad del tipo de esa fractura, ¿ya? No es fumador, o sea, te indica que va a consolidar básicamente las 6 semanas. Y no tiene antecedentes de osteoporosis, otra vez te voy a repetir. Se tuvo una reducción correcta, o sea, una alineación correcta. Se ha optado por un tratamiento conservador. ¿Qué significa tratamiento conservador? Que no opero, o sea, significa yeso, o sea, que continúe con su yeso. ¿Qué tiempo en semanas de inmunización es recomendado? De 4 a 6 semanas. Este es el recomendado, ¿ya? Para una fractura de radio distal tipo Poles. Fractura de húmero, 10 a 2 semanas, fractura de tibia, 14 a 16 semanas, ¿ya? De 1 a 2, nunca, ningún hueso consolida de 1 a 2 semanas. De 8 a 10 podría ser también húmero, ¿ya? Por el 10 que está acá. Pero de 4 a 6 semanas es el tiempo en el cual podremos tener un callo duro radiológico para poder ya quitar el aparato de yeso. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? La rehabilitación, porque acuérdense que he estado con el yeso 6 semanas, ¿verdad? Al quitar las 6 semanas va a quedar rígido. Y al quedar rígido, pues tiene que comenzar a rehabilitar, ¿ya? Listo. Comenzamos ahora en orden, desde arriba hacia abajo. Fracturas de clavícula. Las fracturas de clavícula, en un 98% son traumatismos directos sobre el hombro, ¿ya? Sobre el hombro, ¿ya? La clínica siempre va a ser una fractura y dolor. Todas las fracturas como clínica tienen dolor, ¿ya? Siempre, ¿ya? El 80% de estas fracturas se va a dar en la unión del tercio externo, acá está, del tercio externo con el tercio medio. Tercio medio más tercio externo. El 80% se da aquí en esta zona. Unión de tercio medio con el tercio externo. Muchas de estas fracturas de clavícula a veces tienen lesiones neuroarteriales o vasculonerviosas y a veces pueden comprometer la articulación o los ligamentos acromioclaviculares, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de la primera complicación de las lesiones vasculonerviosas, ¿qué arteria o qué paquete? El paquete subclave, ¿no? Que pasa debajo de la clavícula, ¿no? Subclave, ¿ya? Y generalmente, ¿qué lesiones aquí se podrían dar? Por ejemplo, aquí, cuando hay una lesión de la articulación acromioclavicular, en este caso, o también quizá clavicular, son fracturas del tercio externo de la clavícula, ¿ya? Acuérdense que las fracturas de clavículas en niños, ¿ya? Son las fracturas más frecuentes, ¿ya? Y la mayoría de niños con fracturas de clavícula, el tratamiento es conservador. Conservador. Entonces, tratamiento, conservador versus quirúrgico, ¿ya? Conservador, cuando ustedes ven en su pregunta que es una fractura no desplazada o muy poco desplazada. Y quirúrgico cuando quizá tengan algunos tres criterios. Por ejemplo, mayor de 2 centímetros de desplazamiento, cuando sean bilaterales, cuando sean expuestas, o cuando hay un compromiso neurovascular, ¿ya? Nervio arterial, ¿ya? Neurovascular. Entonces, en esas cuatro cosas, 2 centímetros bilaterales, expuestas, compromiso neurovascular, podrían considerarse como fracturas quirúrgicas. Si no las tienen, damos a tratamiento conservador. ¿Con qué? Con un cabestrillo. Esto es en adultos. Esto es en adultos. En cambio, en niños, fracturas de clavículas no desplazadas también. Conservador, ¿no? Conservador con un cabestrillo. Y desplazada, conservador, pero con un vendaje en 8. Entonces, cuando ustedes vean en un niño de 7 años con fracturas de clavícula desplazada, tratamiento vendaje en 8. Cabestrillo en un niño de 7 años con fractura no desplazada, poco desplazada, tratamiento cabestrillo, ¿ya? Si hablamos nuevamente de los adultos y hablamos de quirúrgico, ¿qué le ponemos? Osteosíntesis, que son placa más tornillo, ¿ya? Placa más tornillo. Entonces, no olvidar, como dato importante, ya, 3 cosas. 1, ¿dónde es el lugar más común de fractura de clavícula? Tercio medio, tercio externo. Número 2, en niños es más frecuente. Y número 3, hablando de niños, siempre son conservadores, ¿ya? Seguimos, luxación acromioclavicular. Y acá tenemos a la famosa tecla de piano o también llamada pseudocharretera. La pseudocharretera es algo parecido o tiene un pequeño escalón, ¿no? Diferente a la charretera, que ya veremos más adelante. La charretera es para la luxación de hombro. La pseudocharretera es un pequeño escalón que se asemeja a la charretera, ¿no? Y la charretera es para la luxación anterior de hombro. La luxación acromioclavicular se clasifica con rótulo, ¿ya? Y es del 1 al 6. Y se clasifica de acuerdo a la afectación de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Vamos a buscar a eso los ligamentos, ¿no? Estos son ligamentos, bueno, vamos a ver amarillo mejor. Los ligamentos acromioclaviculares. Este es el acromio, ¿verdad? El clavícula, acromioclaviculares. Estos son ligamentos coracoclaviculares. Tenemos el trapezoide y el conoide, los dos ligamentos, ¿no? Son dos ligamentos coracoclaviculares. Entonces, ya saben dónde están los ligamentos, ¿no? Nuevamente. Si yo tengo una lesión de los ligamentos acromioclaviculares y una lesión, un esguince o una ruptura parcial, se dice que es un grado 1, ¿ya? Si yo tengo, de acá, los coracoclaviculares están normales, normal, ¿ya? Si yo tengo una lesión de los coracoclaviculares total, o sea, se ha roto por completo los acromioclaviculares, pero sigo teniendo los coracoclaviculares normales, grado 2, generalmente estos son difíciles de diferenciar más que en una resonancia magnética, ¿ya? Grado 2. Grado 3, cuando yo tengo los acromioclaviculares totales, totalmente rotos, y los coracoclaviculares también totalmente rotos, o quizá parcialmente rotos, ¿no? Esto es grado 3, ¿no? Y aquí la clavícula recién toma la postura de tecla de piano, ¿ya? Se eleva básicamente hasta un 100%, solamente hasta acá, ¿no? Hasta ahí no más arriba, no llega más arriba, ¿no? Nada más. Grado 4, cuando esta clavícula se va hacia atrás, hacia posterior. Grado 5, cuando esta lesión que está acá, grado 3, rompe la fascia del pectoral, una afectación de la fascia del pectoral y también de la fascia del trapecio. Es decir, aquí, trapecio, y aquí, la clavícula hay un desplazamiento a más del 100%, incluso dicen hasta el 300%, algunos de ellos, ¿no? Y grado 6 es cuando se va hacia inferior, hacia abajo, ¿ya? Entonces, lo que pasa en círculos son tratamiento conservador, ¿no? Conservador. ¿Con qué? Con cabestrillo. El grado 4, 5 y 6 son quirúrgicos, ¿ya? Se reducen, se alinean y se tratan de poner en su sitio. Y el grado 3 ya aún es un tratamiento que va a depender del grado de función del paciente. Si es un paciente, por ejemplo, joven, ya que trabaja con su miembro, o sea, con el brazo, ya que trabaja con la mano, que es, por ejemplo, deportista, que hace básquet, ¿no? O que es cirujano como nosotros, ya, entonces se tiene que operar. Pero si es un paciente anciano, de 80 años, con poca demanda, que ya no trabaja con su brazo, con su miembro superior, y que tiene, pues, y que en realidad no tiene mucho beneficio, más que la disminución de fuerza, pues simplemente se maneja de manera conservadora, ¿ya? Entonces, el tratamiento de una luxación acromioclavicular grado 3 va a depender de la función y de la edad del paciente, ¿ya? Tecla de piano se le llama grado 3 y el grado 5. Aquí también se llama tecla de piano, ¿ya? La 2 también se llama tecla de piano.
tecla de piano. A veces se confunde el grado 3 con el grado 5. El paciente viene solamente con una desviación hasta el 100%. Es por eso, ¿cómo lo diferenciamos o cómo se diferenciaría? ¿Qué cosa pedimos? Una radiografía. Una radiografía con estrés, ¿no? ¿Qué se le pone? Se le pone aquí el 7% de su peso, o 3 kilos, a veces, para que el húmero jale hacia abajo y salga el verdadero desplazamiento de la clavícula. ¿Ya? Si la clavícula se desplaza más del 100%, es un RODUC 5 y es quirúrgico. Si la clavícula sigue a ese nivel y no se desplaza más, es un RODUC 1 y le damos a las sugerencias del paciente. Si es un paciente joven, lo operamos. Si es un paciente anciano, pues lo podemos manejar conservadoramente. ¿Ya? Listo. Ahora vemos la fractura de número proximal. La fractura de número proximal es una fractura también común y se da o se puede dar de manera directa o indirecta. La clínica, como ustedes saben, siempre va a ser dolor, limitación funcional y equimosis, ¿no? Dolor y limitación funcional como parte de la triada de las fracturas. Equimosis, que se da o se ve aquí, es muy importante el famoso hematoma de Jennings, ¿no? Que es una equimosis en la cara interna del brazo, ¿ya? Es importante porque a veces hay que ver que puede lesionarse el cuello quirúrgico y a su vez también lesionar el nervio axilar. A esto añado una pregunta, ¿ya? Hay que ver aquí que este húmero proximal puede romperse hasta en 4 partes, ¿no? Y aquí está separada las partes que se pueden romper, por ejemplo, el cuello anatómico, ¿no? El cuello quirúrgico, y se puede romper aquí en el troquíter, o trocánter mayor, o troquín, o trocánter menor. Para que ustedes recuerden también que se inserta en el troquíter, se va a insertar el tendón del supraespinoso, del músculo supraespinoso, del infraespinoso y del redondo menor. ¿Y quién se inserta aquí? El tendón del subescapular, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí llegan esos tendones. Aquí se insertan. 1, 2 y 3, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y aquí llega el otro tendón del subescapular. Estos tuberosidades son importantes porque también aquí van a llegar las circunflejas y van a dar la vascularidad a la cabeza humeral, ¿ya? Es también importante. El tratamiento puede ser conservador con un cabestrillo o quirúrgico, ¿no? Y si es quirúrgico puede ser osteosíntesis, o sea, placa y tornillos, o artoplastía, ¿no? Placa y tornillos o artoplastía, que son prótesis, ¿no? Las osteosíntesis se dan en pacientes jóvenes y las prótesis en pacientes ancianos, en la mayoría de ellos, pero no en todos. Hay ancianos que pueden dar osteosíntesis, ahorita veremos. ¿Cómo clasifico? Según NIR. Este es otro epónimo, como ustedes han visto, ¿no? NIR va a clasificar según el número de segmentos desplazados. Si es una fractura no desplazada o con mínimo desplazamiento, es un NIR 1. Si son 2 segmentos desplazados, NIR 2. Si son 3 segmentos, NIR 3. Si son 4, NIR 4, ¿no? Es depende del grado de desplazamiento. Entonces, cualquier NIR del 1 al 4, si es un paciente joven, ya siempre va con osteosíntesis. En cualquier NIR hay que evitar siempre la colocación de prótesis en un paciente joven. En cambio, en un paciente anciano tenemos dos alternativas. Si es NIR 1 o NIR 2 en un paciente anciano, podemos dar un chance de prótesis, porque no hay desplazamiento, de osteosíntesis, porque o no hay desplazamiento o simplemente son 2 segmentos desplazados, entonces damos un chance de osteosíntesis. Pero si es un NIR 4, ya hay más de 3 segmentos desplazados, aquí sí va a una prótesis, ¿no? A una prótesis de hombro, ¿ya? Esto es en pacientes ancianos. NIR 1 y NIR 2, osteosíntesis. NIR 3 y NIR 4, prótesis de hombro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ya nosotros ponemos osteosíntesis en los pacientes ancianos, tienen gran probabilidad de una necrosis vascular de cabeza humeral, pues de un mal pronóstico, ¿ya? Esa es la diferencia. Acá es luxación, acá no es fractura, ya que es luxación de hombro, se equivocó la secretaria. Luxación de hombro. El mecanismo más importante de la luxación de hombro es la abducción más la rotación externa y se añade la hiperextensión. Las características básicamente son el 50% de casi todas las luxaciones en todo el cuerpo y el 95% son anteriores. Entonces, ¿cuál es la luxación de hombro más común? La anterior, es la más frecuente, ¿ya? Clínica, dolor, ¿ya? Es la clínica más importante. Y deformidad en charretera. ¿Qué cosa es la charretera? Ustedes han visto los balones como tienen los militares, ¿no? Como un cuadrado, es un aplanamiento, es una charretera. En cambio, la pseudocharretera que les había comentado es un pequeño desplazamiento, un achatamiento de la clavícula distal, ¿no? Que pareciera una charretera, pero no es. El signo de la charretera se da en luxación anterior de hombro, ¿ya? Es importante descartar también la lesión del nervio axilar o circunflejo, ¿no? Porque la cabeza, al irse hacia adelante, a veces tracciona el circunflejo, ¿ya? Y a veces tracciona también, y hay fracturas asociadas con las fracturas del troquita, ¿ya? El tratamiento siempre de una reducción de inicio va a ser una reducción incruenta, siempre. Y si no se puede reducir mediante una tracción y contracción, se hace una reducción cruenta, o sea, se abre el foco de luxación, se introduce manualmente la cabeza del húmero a la glena y luego se reduce y se inmoviliza con un cabestrillo, ¿no? Con un cabestrillo. Eso en caso no se pueda hacer mediante una reducción incruenta o cerrada, ¿no? Entonces, acá está un diagrama, el prominente, el hombro aplanado, o sea, aquí no se ve el deltoides, es una famosa charretera. Cuando es un paciente delgado incluso se nota la cabeza humeral, se palpa la cabeza humeral, el siempre viene el paciente con el brazo en ligera abducción, o sea, abierto y con el codo flexionado, ¿ya? Y siempre se viene agarrando la muñeca o la mano. Eso siempre así viene el paciente, ¿ya? Se nota más, es un paciente delgado, el paciente es un poquito subido de peso, no se nota incluso se confunde a veces y parece que no tuviera el hombro achatado, ¿no? Por todo el tejido adiposo que tiene. La técnica más usada, uno, es la técnica de la silla, ¿no? De la silla, también se llama de AR, en la cual el paciente se sienta con la axila metida en la respaldar de la silla, por ejemplo la silla, acá está el respaldar, ¿no? Y acá está la silla, ¿no? El paciente se sienta sobre la silla, metiendo la axila en el respaldar, y se tracciona. Esa es la maniobra que más se usa. Luego se usa la segunda maniobra, que es la maniobra de coche, que es la que quizá más pregunte, ¿no? Que se hace solamente por un examinador, ya que es esta manera que tenemos aquí, ¿no? Se hace tracción más abducción, como en este caso, ¿no? Abeduzco, 1 y tracción. Tracción más abducción, es lo primero que se hace. Tracción y abducción. Luego, acá está, tracción y abducción, tracción y abducción. Luego, roto externo, este es A, ¿no? Luego, roto externo, ¿no? Ahí está, sigo rotando externo. Luego, aduzco, hago la abducción. Y luego, roto interno, ¿no? Este es C y este es D, ¿no? Esta es una maniobra que la puede hacer solamente el traumatólogo, una persona, y acá han puesto un relojito, ¿ves? Porque no lo han hecho rápido, se hace más o menos en 5 minutos, es una maniobra un poco cansada, en la cual uno tiene que estar jalando, traccionando, poco a poco vamos rotando externo, poco a poco después rotar externo, ves que ya se aducimos, o sea, pegamos el codo al línea del cuerpo, y luego pues vamos rotando interno y ahí, ¡plac!, entra el hombro, ¿no? Entonces, esa maniobra es un poco cansada y tensa para el examinador, ¿no? Luego también está, por tercero, la maniobra hipocrática, ya que se hace con dos examinadores, no sé si han visto ustedes que, por ejemplo, uno le pone una sábana debajo de la axila, uno jala la sábana y el otro jala el brazo, ¿no? Bueno, esa técnica aún se sigue usando, pero hay mucho riesgo en lesionar el nervio
circunflejo o en producir fracturas asociadas también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas fracturas. Luego que uno reduzca o sienta que ha reducido la fractura, la luxación, perdón, se tiene que notar nuevamente el deltoides y ahí sacamos una radiografía control, ¿ya? Siempre sacamos una radiografía control para evidenciar la correcta reducción de la luxación, ¿ya? Listo. Si hablamos, aparte de que ustedes no se olviden, si hablamos de luxación posterior, ¿ya? Vamos a verlo por acá. Lo posterior va a ir con pacientes que han sufrido que se han electrocutado o sea, descarga eléctrica, o pacientes que convulsionan. Así viene en tu pregunta, un paciente que ha convulsionado, sufre una caída. ¿Cuál es la luxación más frecuente de uno? Posterior, ¿ya? Listo. Seguimos con las fracturas del miembro superior, fracturas de húmero beneficiario, también puede ser fracturas o de mecanismo directo e indirecto, cualquiera de las dos. La clínica es la inestabilidad y nuevamente dolor, ¿ya? Hay que descartar una lesión del nervio radial, como ven aquí, este es el radial. A veces la fractura de húmero se desplaza y comprime el radial, ¿ya? No hay que olvidar que el nervio radial va a inervar a los extensores de la mano y muñeca, ¿ya? Generando a veces una mano péndula o la famosa mano en bota, ¿ya? O la mano en bota. Aquí hay una disminución de la sensibilidad en dorso, ¿ya? Tanto de la mano como la muñeca, ¿ya? El tratamiento de una fractura de húmero beneficiario, la mayoría es conservador, ¿ya? Cuando no está desplazada. Se le pone una férula en U o un yeso colgante. Y es quirúrgico, pues cuando ya comprometió nervio, como en este caso, ¿ya? O alguna lesión vascular también, o cuando está muy desplazado. Dentro de las fracturas de húmero tenemos la famosa fractura de Hostin-Lewis. Para que se llame fractura de Hostin-Lewis tiene que tener tres características. Una, que sea de una fractura del tercio medio o tercio externo, de la unión del tercio medio y tercio externo del húmero, ¿ya? Por aquí más o menos, ¿no? Por acá, ¿ya? Que sea de características esteroidea y que comprometa al nervio radial. Si tiene estas tres características, ya se le llama fractura de Hostin-Lewis, que es para húmero diaficiario predominantemente, ¿ya? ¿Cómo sé que es un nervio radial? Por la mano en gota, ¿no? La mano caída. El paciente no puede extender los dedos de la mano, no puede elevar el pulgar. Está mal el extensor largo del pulgar y no puede elevarlo, ¿no? La única manera es reduciendo la fractura y tratando de desimpactar o desclampar el nervio radial que está afectado, ¿ya? Fractura de húmero distal, también mecanismos de los lados, directo e indirecto, clínica, nuevamente dolor y deformidad. Las fracturas de húmero distal son fracturas articulares, ¿ya? Si son fracturas articulares, en la mayoría de fracturas articulares, para hacer mi planificación preoperatoria, tengo que pedir una tomografía, no olvidar, ¿ya? En estas fracturas de húmero distales, ¿ya? Siempre hay que descartar lesiones del nervio mediano o nervio radial y también la lesión de la arteria braquial cuando el desplazamiento es hacia anterior, ¿ya? El tratamiento es conservador si son no desplazadas, pero son poco frecuentes que no sean desplazadas. Básicamente la mayoría es tratamiento quirúrgico, ¿ya? Porque casi todas las fracturas de húmero distal son desplazadas, ¿ya? Y al desplazarse, pues, generan una deformidad importante y, pues, uno de por sí hay que sacar una tomografía para hacer la planificación preoperatoria y hacer una reducción abierta más fijación interna, ¿ya? Con osteosíntesis, ¿ya? Eso básicamente para las fracturas articulares. Luego, fractura de olecrano. La fractura de olecrano también es una fractura articular, mira acá está el olecrano, articular. La mayoría de ellas son traumatismos directos, del codo sobre una superficie dura, ¿ya? Esta fractura articular a veces genera derrame articular y el codo se hincha por este nivel, ¿ya? Y genera, pues, una tumefacción y dolor. ¿Ya? El nervio más lesionado es el cubital, ¿ya? Y el tratamiento es conservador versus quirúrgico. Conservador, ¿cuándo va a ser? Cuando es un desplazamiento menor a 2 milímetros. Y quirúrgico cuando es mayor a 2 milímetros, ¿ya? Acá es de 12 a 5, y aquí también es de 12 a 5 milímetros, ¿ya? Generalmente aquí se pone unos clavos y un alambre que se llama alambre quirúrgico cerclaje con la técnica de O20, ¿ya? O20. Acá está. Listo. Y ahora hablamos de luxación de codo, ¿ya? La luxación de codo, ¿ya? El mecanismo en la mayoría de ellos es en extensión, en hiperextensión, ¿ya? Es decir, el antebrazo genera una extensión muy importante hacia abajo y el húmero distal sale desprendido hacia adelante, ¿no? La característica es la simetría del triángulo de Neladon, ¿no? Que es el triángulo del codo. La clínica es un dolor muy intenso. ¿Qué cosa más duele? ¿Una luxación o una fractura? Una luxación. La luxación es mucho más dolorosa. La deformidad en el codo, en este caso, es más notoria, ¿ya? Y es más importante y más frecuente la luxación posterior de codo, ¿no? La luxación de posterior de codo puede ser medial, lateral o en disociación radiocúbita. La más frecuente es la posterolateral, es la más frecuente, viene como pregunta, ¿ya? El tratamiento es una reducción incoherente, es decir, alinearlo y reducir esta luxación con anestesia intraarticular solamente. Si no se puede, como se había comentado, reducción cruenta más inmovilización con un cabestrillo, ¿no? Otro, ¿por qué es posterior y no es anterior? Porque el húmero está hacia adelante. Como les había comentado, quien da el nombre a la luxación es el segmento distal. El segmento distal o los segmentos distales son los que se dejan al cuerpo. Dedo es más distal a muñeca, muñeca es más distal a codo, codo es más distal a hombro, ¿verdad? En este caso, el segmento más distal es el antebrazo, ¿no? O radiocúbito. El radiocúbito está hacia atrás. Por ende, es una luxación posterior, ¿ya? Luxación posterior. Dentro de la luxación posterior tenemos la famosa triada terrible de codo, que también hay que saberlo, ¿no? Que está conformada por una luxación posterior de codo, 1, 2, una fractura de la apófisis coronoides, que es esto que está acá, la apófisis coronoides, ¿ya? 3, y una fractura de la cúpula o de la cabeza radial, ¿no? ¿Cuál es la cabeza radial? Es esto que está aquí, ¿ya? Una fractura de este nivel. Entonces, cuando tenemos estas tres características, a su vez, se fracturó la cabeza radial, se fracturó la apófisis coronoides y se luxó el codo hacia atrás, hablamos de una triada terrible de codo. Obviamente van a estar cosas o ligamentos más comprometidos, ligamento colateral cubital, ligamento colateral lateral, pero estas tres son suficientes para diagnosticar a una triada terrible de codo, ¿ya? Y hablando de la fractura de cúpula radial, nuevamente el mecanismo también es directo e indirecto. La característica más importante es la ruptura o la lesión del ligamento angular. ¿Ya? La clínica es inestabilidad y limitación a la pronosupinación, ¿no? Limitación a la pronosupinación. Es muy importante o muy característica la limitación a la pronosupinación. Pero esta limitación a la pronosupinación no va a ser específica de cúpula radial. El radio distal, el cúbito, el radio, o los dos, o el antebrazo en este caso, antebrazo, puede tener limitación a la pronosupinación, ¿ya? Cualquiera de esos tres, cúpula radial o cabeza de radio distal, cúbito solo, radio solo o ambos, cúbito y radio, antebrazo, pueden tener limitación a la pronosupinación. ¿Cómo clasifican la lesión o fractura de cúpula radial? Según la clasificación de Mason, ¿no? Mason 1, que está acá, una fractura no desplazada o mínimamente desplazada de la cabeza y cúpula radial. Mason 2, una fractura desplazada, menos del 50% de la cabeza radial. Una Mason 3, una fractura
desplazada, más del 50% de la cúpula radial, y una Mason 4, una luxofractura de la cabeza radial, ¿ya? Tratamiento conservador cuando es Mason 1, ¿ya? O sea, una fractura no desplazada o poco desplazada, y quirúrgico cuando ya se desplazó más del 50% o cuando ya se luxó, ¿ya? ¿Cuál es la complicación? Una necrosis vascular de cabeza radial, no olvidar, ¿ya? ¿Cuánto tiempo va a estar inmovilizado con un tratamiento conservador? 6 semanas, también 6 semanas, no olvidar, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ya, seguimos, fracturas de antebrazo. En las fracturas de antebrazo, o sea, radio y cúbito, mecanismo igual, directo e indirecto, características, como se había comentado, limitación a la pronosupinación, pues porque acá está la membrana interósea, ¿verdad? Y al haber una discontinuidad en la membrana interósea, pues no va a permitir una pronosupinación adecuada. No olvidar que el antebrazo, funcionalmente, se considera como una articulación, ¿ya? Así se considera. Así tengamos diáfisis de radio y diáfisis de cúbito, ¿ya? En conjunto se considera como una fractura articular. Por ende, la reducción de este antebrazo tiene que ser al 100%. No, muy diferente a las fracturas deficiarias de tibia o de fémur, que se pueden permitir ciertas desviaciones, 10 grados, 15 grados en tibia, por ejemplo, en recubatum, o 15 grados en valgo, o por ejemplo, unas rotaciones se pueden permitir en fracturas deficiarias con hueso único. Pero en este caso, en fracturas de antebrazo no hay tolerancia, o sea, debe quedar al 100% tal cual una fractura articular, ¿ya? Por la función de la membrana interósea, ¿ya? Y por la limitación a la pronosupinación, ¿ya? La clínica hay una deformidad y un dolor importante, el dolor siempre está siempre presente en las fracturas, ¿ya? Y descartar también que no haya nuevamente una lesión de la membrana interósea. Se da tratamiento conservador con un yeso braquipalmar por 6 semanas nuevamente, cuando es una fractura no desplazada, ¿ya? No desplazada. Pero se da tratamiento quirúrgico cuando es una fractura que ya está desplazada y compromete la movilización, ¿ya? Y aquí se pone también placa más tornillo, ¿ya? Placa más tornillo, eso se pone. Listo. Ahora vienen las famosas luxofracturas de Montella y de Galeazzi, también ya conocidas por ustedes, ¿no? La famosa, comenzamos con la de Montella, ¿no? Luxofractura de Montella. En la luxofractura de Montella se produce o se rompe, todo es arriba, para empezar, ¿no? Todo es arriba, más en proximal, ¿no? Acá proximal, ¿no? Proximal y distal, ¿no? Montella, arriba, ¿ya? Arriba. Entonces, arriba se fractura el cúbito. Montella, M de Montella, U de ulna. Montella, ulna. Se fractura la ulna, se fractura el cúbito, ¿ya? Cúbito, ulna es lo mismo, ¿ya? ¿A dónde? Arriba, o sea, en proximal. Acá se fractura el cúbito, y si se fractura el cúbito, ¿qué se luxa? Se luxa el radio, o sea, la cabeza radial. Entonces, si hablamos de triángulo, tenemos, por ejemplo, se rompe la base del cúbito, o el cúbito proximal, y se luxa ya el vértice del radio, o si no, también llamada la cabeza radial. Generalmente, ¿a dónde más se luxa la cabeza radial? Hacia anterior. La luxación anterior es la más frecuente para cabeza radial, ¿ya? ¿Qué nervio más se lesiona? El nervio interóseo posterior, ¿ya? Listo. Entonces, siempre Montella, de monte, siempre es a nivel del codo, ¿ya? Se fractura el cúbito a nivel del codo y se luxa el radio a nivel del codo. Galeazzi, Z, al final, abajo, o sea, en distal, abajo, ¿no? Aquí abajo. Aquí, ya comenzamos con G, ahí está, G de R, G de Galeazzi y R de radio, ¿ya? Se fractura el radio, ¿ya? Se puede fracturar el radio distal o también el radio diaficiario, pero se fractura el radio. Y si se fractura el radio, ¿ya? ¿Qué queda? Que se luxa el cúbito, ¿no? Se luxa el cúbito distal. A veces esas luxaciones son expuestas, ¿ya? ¿Cuál es el compromiso aquí de la membrana o de la articulación radiocubital distal, ¿no? Pregunta también de examen, ¿ya? Pregunta de examen. Entonces, si tenemos como un triángulo, vamos a ver que se rompe la base del radio, ¿ya? Y se va a luxar el extremo o el vértice del cúbito, ¿ya? Son como se llama, luxofracturas comunes, que vienen también preguntadas, ¿no? Esa es una materia para que ustedes puedan ver, ¿no? Mugre, ¿no? Mugre se le dice, ¿ya? Listo. Y ahora vamos a hablar de una fractura también conocida por muchos de ustedes, que es la famosa fractura de radio distal. La famosa fractura de radio distal, hay 27 a 28 tipos solamente de fracturas a este nivel de radio distal. Una fractura de ellas es la de Cole, solamente una. Tenemos la de Smith, que es otra, Barton volar, Barton dorsal, de Schofer, ¿no? Hay varios epónimos, ¿no? Pero según la clasificación de AO, tenemos 27 tipos de fractura de radio distal, ¿ya? Listo. El mecanismo más frecuente, pero vamos a hablar de Colles, que es lo que más viene. El mecanismo más frecuente y más importante es la caída sobre la palma de la mano, ¿no? Que siempre viene preguntado, ¿ya? Y se da con la mano y muñeca en hiperextensión, o sino también en dorsiflexión de muñeca. Este es para el mecanismo de Colles, ¿ya? De Colles. La clínica es la famosa deformidad en dorso tenor, como es esta acá, ¿no? El dorso tenor, esta es una vista de perfil, ¿no? O sino también en una vista de frente en bayoneta, ¿ya? En bayoneta. O sino también tenemos el famoso signo de Laugier, ¿ya? Todas las fracturas de radio distal son extraarticulares siempre, extraarticular, ¿no? Doctor, ¿cuál es el signo de Laugier? Vamos a buscar aquí, ¿ya? Vamos a poner acá, aquí está el esteroide radial, ¿ya? Y aquí está el cúbito. Normalmente, el esteroide radial es más alto que el esteroide cubital, ¿no? Ahí está, ¿no? Radio y cúbito, 1 centímetro. El esteroide radial siempre es más alto que el esteroide cubital. Radio y cúbito. Cuando hay una fractura extraarticular llamada Colles, esto se achata, se comprime y se desplaza hacia el dorso y hacia el radial, quedando más o menos a este nivel el esteroide radial. Cuando el esteroide radial está al mismo nivel que el esteroide cubital, ¿ya? Si ustedes tocan la muñeca ahorita, el radial va a estar más arriba que el cubital. El radial está al lado del pulgar. Cuando hay una fractura, el esteroide radial está al mismo nivel que el cubital. Ese mismo nivel, ese es el signo de Laugier, ¿no? En el cual el esteroide radial va a estar igual que el esteroide cubital. ¿Ya? Eso se ve clínicamente, ¿ya? Listo. Importante, cosa muy importante. Hay, a veces se lesiona el mediano. Ha venido como pregunta de residentado médico, ¿no? Y también se lesiona el tendón aductor largo pulgar o cualquier extensor. Y más importante, el extensor largo pulgar. Es el tendón que más frecuentemente se lesiona. El extensor largo pulgar es el tendón que más se lesiona, repito, extensor largo pulgar. Por eso que el paciente con fractura de radio distal le duele mucho el extender el dedo, ¿ya? El tratamiento de inicio va a ser una reducción cruenta, tracción más contracción, ¿ya? O también puede ser una reducción cerrada o cruenta, que es diferente cerrada, más inmovilización, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se va a poner un yeso braquipalmar? 6 semanas. ¿Cómo se va a poner? Primero se va a poner 3 semanas en braquipalmar y luego se pone 3 semanas más en antebraquipalmar, ¿ya? ¿Cómo así? Acuérdense que cuando es una fractura de radio distal viene en deformidad, ¿no? Viene en deformidad hacia el dorso, hacia el dorsal, y viene en bayoneta, hacia el radial, ¿no? Hacia este lado. Entonces, cuando yo reduzca mi fractura, o sea, alinee la fractura, tengo que dar lo contrario. Como el fragmento distal está hacia arriba, yo tengo que llevarlo hacia abajo.
Y como mi fragmento aquí está hacia radial, yo tengo que llevarlo hacia cubital. Por ende, que la inmovilización primero tiene que ser hacia palmar, o sea, hacia abajo, para tratar de llevar el segmento dorsal hacia palma, y hacia cubital, para tratar yo de llevar el segmento que está radial hacia cubital, ¿ya? Hacia este lado. Y así se inmoviliza. Yeso braquipalmar, con desviación de mano hacia palmar y hacia cubital, por 3 semanas. Luego de esto, así, este es el braquipalmar, ¿no? Este es el yeso braquipalmar, ¿no? Hacia radial, o sea, hacia abajo y hacia cubital, hacia ese lado, así. Luego de esto, que pasan 3 semanas, se quita este yeso y se pone un yeso antebraquipalmar, que solamente es hasta acá, y ya no está en esa expresión, se pone en neutro, ¿ya? En neutro. ¿Por qué? Porque primero se trata de que forme un callo duro hasta las 3 semanas aproximadamente. Cuando yo formo un callo duro, ¿verdad? Que yo puedo poner un yeso antebraquipalmar neutro para que termine la consolidación a las 6 semanas, ¿ya? Liberando el codo para que pueda ir flexionando el codo nuevamente y se evite la rigidez articular, ¿ya? Esa es con fractura de coles, ¿no? Fractura caída sobre la palma, más en pacientes mujeres, ¿ya? Más en pacientes mujeres mayores a 60 años, pacientes osteoporóticos. Si se ven varones, son pacientes jóvenes, 35, 40 años, ¿ya? Caso contrario es una fractura de Smith. Si en la fractura de coles se cae sobre la palma, Smith cae sobre dorso y tiene la famosa pala de jardinero, como en esta acá, ¿no? Pala de jardinero, ¿ya? Las fracturas de Barton son fracturas articulares, y pueden ser dorsales o volares. Y aquí hay gran lesión, o puede haber lesión del fibro cartilagino triangular. Listo. Fracturas de escafoides. Los fracturas de escafoides también son mecanismos sobre la mano en extensión o en hiperextensión. La clínica es deformidad, dolor en la tabaquera anatómica, ¿ya? El dolor en la tabaquera anatómica es muy, muy importante, ¿ya? A veces pasa desapercibido, por eso que el diagnóstico es difícil. Y el tratamiento puede ser tratamiento conservador si es no desplazada, o quirúrgico si está desplazada. ¿Cómo viene el paciente? Viene y se ha caído sobre la palma de la mano. Le toman y le dicen, me duele la base, el primer dedo, ustedes tocan la base y hay un dolor exquisito, justo en la tabaquera anatómica. Le sacan una placa y no ven fractura. Ven que está normal, ¿no? Y entonces diagnostican si es una caída sobre la palma de la mano y no hay fractura, diagnostican pues como un esguince de muñeca. Pero eso se pasa muchas veces desapercibido. Por eso, ante todo esguince de muñeca, el diagnóstico diferencial siempre tiene que ser una fractura de escafoides. Más incluso aún si tiene dolor en la tabaquera anatómica, ¿ya? Ante una radiografía, por ejemplo, si viene el paciente de inicio y vemos la fractura de escafoides, de inicio ponemos un yeso con extensión del primer dedo, un yeso antebraquipalmar, con extensión del primer dedo. Pero si vemos una radiografía normal, con dolor en la tabaquera anatómica, ya hay que inmovilizar de todas maneras mínimo 2 semanas. Y a las 2 semanas volver a tomar otra placa. Si está normal, ya damos en cuenta que es un esguince, confirmamos el esguince. Pero si no está normal y ya vemos un trazo de fractura en escafoides, tendremos que poner un yeso con primer dedo, con extensión del primer dedo, ¿ya? ¿Cuál es la complicación de la fractura de escafoides? La pseudoartrosis. Otra complicación, la necrosis vascular. Y acuérdense que el escafoides es el hueso que más del carpo, que más frecuentemente se fractura, ¿ya? Ahora hablamos de lusofractura de Bene. Es una lusofractura en la cual es de trazo simple a nivel de la base del primer metacarpiano, del primer dedo, ¿no? Son fracturas articulares, y son fracturas inestables. Aquí está el abductor largo, el pulgar, quien tracciona hacia abajo y genera la inestabilidad de la fractura o la lusofractura de Bene, siendo articular, ¿ya? Lo más característico es que es un trazo simple. En cambio, a la lusofractura Rolando es una fractura o lusofractura conminuta, ¿no? Conminuta. Aquí también está el tendón abductor largo, el pulgar, pero aquí no tracciona tanto como en el anterior, porque aquí solamente hay un pequeño trazo que está roto, porque lo demás se trata con minuto, que no tracciona completamente todo el primer metacarpiano. Por eso que eso se considera como una fractura estable, ¿ya? Estable. Y también son fracturas articulares, ¿ya? Listo, chicos, nos tomamos un break de unos 15 minutos y continuamos, de 10 minutos y continuamos luego con la clase. Vayan haciendo